aquí en su programa Nicaragua al Día y hoy nos acompaña una persona muy especial que ha sembrado prácticamente su vida en esta nación y que pues tiene todo ese amor para con Nicaragua y hoy en día pues queremos conocer un poco más acerca de esta tremenda trayectoria, de la labor que ha desarrollado en especial con la pastoral de nuestro país y me refiero al apóstol Roger Leitón, que hoy nos estará acompañando y nos va a compartir un poco acerca de ese testimonio de vida y esa trayectoria. Primeramente, apóstol, honrarlo en el nombre del Señor, porque hemos visto cómo usted se ha invertido en Nicaragua, cómo usted no ha escatimado tiempo, recursos, ha hecho de todo porque ama esta nación, que es su nación. Y la verdad que poderlo tener acá es un privilegio. Y hoy queremos conocer más acerca de ese encuentro que usted tuvo con Jesús, cómo fue esos primeros pasos. Y bueno, luego vamos a ir, como dicen, recordando diferentes momentos claves en su vida, pero ¿cómo Roger Leitón conoce al Señor Jesús? Muchas gracias. En primer lugar, quiero honrar al Rey de Reyes Amén. y Señor de Señores, a Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Contestando la pregunta que me haces, yo soy la tercera generación en el ministerio en mi familia. Mis padres y mis abuelos son fundadores de la primera iglesia centroamericana, cuyo edificio ostenta la fecha de 1901 y en el acta de fundación de la iglesia aparecen los nombres de mi abuelo, mi abuela Rosa, mi padre y mi madre. O sea, viene esa generación, esa bendición de generación. Exacto. La palabra de Dios dice que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Amén. Y en el caso nuestro, hablo nuestro por mis hermanos, por mi familia, somos, como dije anteriormente, la tercera generación, pero ya tengo hijos y nietos en el ministerio. Tengo un nieto que es pastor en una iglesia en Dallas, Texas, y tengo hijas también que pastorean y tienen ministerio profético. Wow. Y tengo otros nietos que vienen en esa dirección, así de que estamos bendecidos en ese sentido. Qué tremendo. La importancia de educar a los hijos, la importancia de transmitir el mensaje, la importancia de que vean un testimonio en la vida de los padres. Y esa es una gran responsabilidad que todos nosotros tenemos. Así de que siendo poseedor de esa herencia, quiero decirte de que mi vida tuvo una serie de movimientos, cambios. Salí de Nicaragua cuando tenía 17 años, me radiqué en Guatemala, allí estuve sirviéndole al Señor también, pero en 1966 yo abrazo una carrera comercial y el Señor me lleva hasta ser presidente de una corporación americana en Colombia, Suramérica. Allí el Señor me permite ser parte y miembro de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Bogotá, Colombia, y debo decir y recordar que también yo soy producto de la primera iglesia bautista de Managua. O sea, centroamericana por herencia Por y herencia. también bautista. Bautista. Wow. Y siendo mi primer pastor el reverendo Arturo Parajón, Wow. a quien yo acompañaba en sus viajes misioneros, y en Barrio Nuevo le llamaban lo que hoy es Sabana Grande. Él ahí abrió iglesias que todavía se conservan, los hermanos, me parece, no recuerdo exactamente el nombre. Pero yo estuve en esa iglesia y para mí
fue un privilegio crecer en ese ambiente y tuve la oportunidad de ser parte del coro para Juan Domínguez por muchos años. Wow. Y yo cantaba como mi madre, mis dos hermanas, Olimpia y Dina, y yo éramos miembros del coro. Mis dos hermanas eran solistas del coro. Ajá. Y yo era solista, era tenor. Ajá. En el coro. Tenía una buena voz. Para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, me gusta cómo hay esa herencia generacional ministerial de parte del Señor y en diferentes facetas, porque como fundadores de iglesias, también como ministros, como adoradores, pero me parece algo interesante porque su ministerio es apostólico y profético, pero viene de un background, como dicen, bastante diferente, ¿verdad? Esa parte, porque centroamericano y bautista. ¿Cómo fue que llega a parar todo esto, pastor? Bueno, doy gracias a Dios por haber sido bautista, porque el fundamento, el fundamento bautista es un fundamento sólido. Así es. Es una comida sólida. Así es. Es una enseñanza sólida. Y por muchos años, repito de que estuve en el coro por mucho tiempo, viajamos con el coro fuera de Nicaragua, estuvimos en Costa Rica, etcétera, y siendo bautista y viviendo en la ciudad de Bogotá, un día el Señor me llamó al ministerio. Yo sabía que tenía el llamado al ministerio porque, tal como dije anteriormente, en mi familia hay varias hermanas mías que están en el ministerio y el único hermano varón que tengo todavía es pastor en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Así que somos una familia levítica. Amén, amén. Pero en ese momento usted estaba de gerente, de presidente de una corporación, de ¿verdad? una corporación. Correcto. Donde Dios me bendijo grandemente. Grandemente. Yo fui uno de los ejecutivos más altos de la organización y él me llevó pues a una situación económica muy buena. Pero al ser trasladado a México, una noche tuve un sueño. Ajá. En ese sueño yo miraba que Jesucristo venía pronto, pero que si yo seguía siendo el miembro corriente, quién sabe qué me iba a pasar. Desperté llorando y mi esposa, a quien también la menciono como el brazo derecho en mi vida, Yolanda Tenorio de Leitón, es mi esposa desde hace 65 años. 65 años, ya tenemos en imágenes, mire, wow. ¿Cómo hicieron ustedes? Mire, nos costó, pastor, porque su Facebook no es muy abierto, que digamos, pero ahí la conseguimos. Bueno, sí, esa joven me ha acompañado 65 años. Wow. Y hablo actualmente con ella por teléfono cuando menos 2 veces. Ahí estábamos. Los de la foto chiquita también son ustedes. Sí. Ella, una belleza de Granada y bueno, me han emocionado. Ustedes es nuestra hija Betsy. Ella es nuestra ayuda en todo sentido. Ella es una adoradora también. Ahí estoy orando. ¿Y dónde consiguieron eso ustedes? ¡Qué bárbaro! ¿Ah? Miren, ahí estoy orando por el presidente Bolaños, ¿verdad? Y Randy Howard. Que bueno, Randy acaba de estar hace poco en Nicaragua. Estuvo dando unas conferencias. Entonces, en ese sueño, yo miré pues de que si yo continuaba haciendo como estaba viviendo, no me iba a ir bien. Mi esposa oró por mí y en ese momento yo sentí el deseo de renunciar al trabajo que yo tenía. Yo ganaba muy bien, tenía todo, pero decidí dejarlo.
Cuando fui a renunciarle al presidente Ajá, de de la corporación. Latinoamérica de la corporación, me dijo, Roger, tú estás loco. Él era un hombre que ganaba $30,000, él en esa época, al Wow. mes. ¡Hala! Y en esa época, Wow. o sea, estamos hablando que si lo ponemos en esta época, sus 50, 60, ¡hala! Wow. No, mucho más, mucho más. Y no les digo cuánto yo ganaba, pero yo ganaba muy bien también. No, pues sí, ya nos hacemos una idea y estaba muy bien, pastor. El punto es de que cuando llego donde él me dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar este presente y tu futuro? Entonces le dije, es que Dios me llamó. Entonces me dice, no seas loco, ayúdale a los pastores a poder hacer iglesias, a obras, etcétera. Me dice, no, y yo le respondí, don José, le digo, Dios me quiere a mí. Renuncié, Wow. renuncié en la Ciudad de México, me fui con mis hijos, mi esposa, a la ciudad de Guatemala, donde atendí el instituto, y allí estuve, y Dios me permitió comenzar algunas iglesias en la ciudad de Guatemala y comenzar el ministerio, y yo no sabía realmente hasta dónde me iba a llevar el Señor. Pero pasó una circunstancia que en los años 70 yo vengo a Nicaragua en un viaje de trabajo, pero vengo con mi esposa y yo predico en la primera iglesia bautista de Managua, donde el pastor era Juan Pablo Tamayo. Yo predico sobre aquel verso que dice la palabra, porque el reino de Dios no es palabra, sino poder. Ese fue mi tema. Al día siguiente, yo iba de regreso a Guatemala con mi esposa y dos hermanas de ella. Viajábamos en un carro, en una Volvo nueva, modelo 70 o 71. Y al pasar por San Salvador, me dice mi esposa, quedémonos aquí. Ya eran como las 7:30 de la noche. Y le digo, no, le digo, sigamos y amanecemos con nuestros hijos. Entonces me dice ella, quedémonos, pero seguimos. 20 minutos más tarde, nos estábamos estrellando contra una roca que había caído de la pared de la carretera, una roca inmensa. Estaba lloviendo, era de noche, y nos estrellamos contra ellos. Wow. Yo no vi nada. Lo vi como de aquí a ahí, que uno no puede frenar. El punto es de que inmediatamente me sacaron a mí. No sé cómo Dios en su misericordia mandó ángeles que me sacaron del carro. A mi esposa no le pasó nada, pero yo tenía un hoyo aquí. Wow. Todavía se me mira una cicatriz acá. Sí, sí, sí. Yo me morí en ese accidente. El sueño. Qué Me interesante. morí en ese accidente. Wow. Porque yo fui llevado al hospital, Ajá. estuve 4 horas en el hospital de Santa Tecla y no me hicieron nada. Y yo desangrándome. Mi esposa llamó a un amigo mío en San Salvador y él llegó al hospital y me dice, ¿en qué puedo ayudarte? Me dice, toma, ayúdale a mi esposa, le digo. Él nos sacó del hospital y nos llevó a la mejor clínica de San Salvador y con el mejor cirujano. Ya allí me dice el médico, tienes que ser operado ahorita, me dice. Hágalo, le digo. Me ponen la máscara para dormirme. Y en ese momento yo comienzo a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow. En lugar, y así me quedé dormido. Sí. En ese momento, yo me quedo dormido y me aparece un cuadro. Yo veo con mis ojos al Señor Jesús.
Veo al Señor Jesús con los 12 apóstoles, tal como alguna de las escenas de la última cena, ¿verdad? Y de pronto vuelvo a ver así para abajo y veo mi cuerpo acostado en la cama y a mi esposa orando por mí, junto con un hombre cristiano. Y ellos dos estaban intercediendo por mí y yo reconocí a mi esposa, pero no sentí una sensación ni de pena, ni de alegría, sino como que estaba viendo algo que tenía que ver algo conmigo. En eso vuelvo a ver así y aparece otra vez el Señor Jesús de espalda. Luego veo como que entro al paraíso. Esto no es fábula la que estoy contando, ni fue un sueño que tuve. Fue una experiencia total. Es una experiencia totalmente espiritual que Dios me permitió vivir. Y yo veo, digo paraíso porque comienzo a ver gente como corriendo, como jogging, como saltando, colores increíbles, indescriptibles. Y después vuelvo a ver así para abajo y veo a mi esposa y despierto. Despierto y me dice el médico aquí, la primera persona que yo vi al despertar fue el médico. Y él me dice, Jehová es mi pastor. Yo le digo, doctor, ¿y usted por qué dice eso? Porque tú dijiste eso en lo que estabas por dormirte, me dice. Entonces, entre las cosas que pasaron fue que el doctor, su esposa y 5 enfermeras aceptaron a Cristo. Wow. Porque mi esposa les ministró. Mi esposa es una evangelista nata. Sí, total. Ella comparte la palabra donde sea. Y 5 enfermeras más el doctor y su esposa aceptaron al Señor. Qué bonito. Ese accidente cambió mi vida. Comencé a una iglesia en Guatemala, que es la iglesia Elim Maranata. Y es una iglesia de que hoy actualmente tiene un templo increíble. Y esa iglesia la comenzamos con la gente más, digamos, de la alta sociedad de la ciudad de Guatemala. De ahí aparecen hijas espirituales como doña María Elena Gabriel, Rosoto de Gabriel, que es una de las personas, de las hijas espirituales, que ha ganado a miles Wow. de almas para el Señor Jesús. Qué bendición. Ahí en Guatemala fundamos otras congregaciones. Abrazo del Ministerio Apostólico fue impuesto, no fue un invento mío, ¿verdad? Porque yo entiendo perfectamente el orden apostólico, ¿verdad? Y actualmente pues tengo el privilegio, porque muchas veces uno se queda con los zapatos muy grandes. Ajá. Cuando se pone, digamos, menciona un nombramiento, una posición, ¿verdad? Y yo entiendo que el apostolado sencillamente es el grado de obediencia que tú tienes en la vida. Así es, ¿verdad? así es. Y que toda autoridad desciende de los cielos. Amén. No es impuesta por hombres Amén. ni cosa por el estilo. Amén. Y entiendo que los 5 ministerios de la ascensión son importantes y súper necesarios en la iglesia. Gloria a Dios. Hoy en día tenemos el privilegio siguiente, y vuelvo con otro sueño. Pero es que qué bonito como Dios le da el sueño, porque mire, cuando no había tenido ese sueño que el Señor le dio, donde Él venía prácticamente, y usted por ser un miembro, como dicen, calientabanca, se quedaba, fue lo que lo preparó para el accidente, porque ya su vida espiritual ya estaba más. ¿Y ahora qué otro sueño tuvo, pastor? Bueno, a raíz del primer sueño, Sí. yo visito Israel. Voy a Israel, he ido algunas veces. Pero el siguiente sueño es el siguiente. Estando viviendo en Guatemala, sí. En Guatemala. Correcto. En Guatemala. Para que sigamos la línea. Ajá. Vengo para Nicaragua a ayudar. Comienzo como director de Mundo de Fe, ¿verdad? Que De hecho,
tengo entendido que Dios lo usa usted para fundar Mundo de Fe en Nicaragua, ¿correcto? Sí, soy el fundador de Mundo de Fe, no había nada. Incluso en Ticuantepe, donde hay un terreno que dice Mundo de Fe, eso yo lo compré. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue en Muchos años. últimos 70 o iniciar 80. Soy fundador de Mundo de Fe y yo ya tengo un concepto muy fuerte del apostolado. Y algunas veces viajaba con algunos siervos de Dios de aquí y hablábamos, el tema principal era el apostolado. Y a Dios gracias, pues el Señor, después de algún tiempo, sigo colaborando con la iglesia en Nicaragua y residía en el Reparto San Juan. Sí. Ahí en el Reparto San Juan, todos los lunes teníamos reuniones con pastores. Pero en fin, un día de tantos, llegaron unos misioneros. Mi casa era una casa misionera. Qué bonito. Una vez hubo 32 personas en mi casa. Wow. Algunas durmieron en el suelo, ¿verdad? La mayoría. Sí, sí. Pero era una casa misionera. Cuento esto por lo siguiente. Hace 3 años yo me voy de Nicaragua y digo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hacemos para ayudarle a nuestros pastores, al pueblo de Nicaragua? Entonces, llegué a una iglesia por primera vez en Burleson, Texas, y me lleva un sobrino mío que había conocido a un pastor asociado de esa iglesia. Entro al templo, escoltado por mi sobrino y por un pastor asociado. Comenzamos a caminar y yo por primera vez entro a ese lugar. Al acercarnos a la plataforma, me dice el pastor asociado, allá está el pastor general. Y estaba en la plataforma el pastor tocando una guitarra, porque estaban ensayando mientras comenzaba el servicio. De pronto se da vuelta el pastor y me queda viendo. Y yo no sé quién era. Y de pronto pega un grito, él dice, Roger. Un pastor americano, en inglés. Ajá. Yo entro por primera vez a ese lugar y me dice, Roger, ¿no te acuerdas de mí? Entonces yo ya estoy más cerca de aquí, como está el caballero con la cámara. Ajá. Entonces lo quedo viendo y yo me quedo totalmente mudo. Ajá. No sé qué decir ni qué hacer. Entonces sigo allí y se acerca el pastor y me dice, no te acuerdas, yo soy Troy. No me acuerdo. Yo estuve hospedado en tu casa. Oh. Por eso les estaba Sí, contando sí, sí. que era una iglesia misionera, ¿verdad? Claro. Sí. Yo estuve hospedado en tu casa por una semana. Pero yo no lo reconocía porque cuando él estuvo en Nicaragua pesaba 400 libras. Wow. Wow. Y ahora cuando lo veo hace 3 años, pesa la mitad. Wow. Y entonces él me dice, Roger, tuve un sueño y necesito compartírtelo. No te vayas, comienza el culto y me dice, no te vayas, espérame, por favor. Entonces con mi sobrino me senté en la parte última del templo, un miércoles, la iglesia estaba llena, y de pronto comienza a predicar él, y dice, en enero de este año tuve un sueño, hace 3 años. Yo soñé y vi que venía desde la curvatura del globo terráqueo, venía una figura, una mujer caminando. Una mujer muy bella, pero muy delgada. Venía caminando y se paró frente a mí y me dice, yo soy Nicaragua, dame de comer. Despertó y al día siguiente le dice a su equipo, hermanos, tuve este sueño y creo que algún día vamos a tener que hacer algo en Nicaragua. Es un ministerio muy grande
que ha abierto pozos. Este año ya llevan casi 150 pozos abiertos en Asia y en África. Y entonces me dice él en su mensaje, en la prédica, dice, y allá está el hombre, y me señala a mí, y me dice, pastor, ponte en pie. Y entonces yo me puse en pie. Sí. Y entonces dice, él es el que manda a Dios para que me ayude. ¡Wow! Por eso estoy aquí. ¡Qué impresionante! Porque hay un mandato del Espíritu Santo, porque el pueblo de Nicaragua lo que necesita es palabra. Amén. El problema de Nicaragua, en mi opinión, es un problema espiritual. Así es. No así es político, no es económico, no es social, es espiritual. Así es. pastor. Necesitamos presentar a ese Jesucristo, el que sana, el que salva y el que guarda y bendice. De hecho, Einar, ¿te acordás, verdad? Sí. Nosotros a inicios de año, por ahí tenemos las imágenes, De hecho, la estaban fuimos poniendo parte de cómo esa visión comenzó a tomar fuerza, porque ya que ahora que está aquí, se apoyaron a miles de pastores en granos básicos, ¿verdad? Fue una actividad que Canal 21 tuvo la oportunidad de cubrir, de este ministerio que el pastor Roger Leidón está hablando, y cómo fue de gran bendición para miles de pastores con diferentes granos básicos que se estuvieron apoyando, dándole a las personas. Ahí tenemos diferentes pastores, ¿verdad?, que tuvieron la oportunidad de ser parte también en todo esto, y fueron diferentes ciudades, así es, ¿verdad, pastor? Hemos llegado a casi 100 municipios de Nicaragua. Hemos visitado, ministrado y proveído comida a los pastores, a más o menos 17,000 pastores y congregaciones. Esperamos que este mes o el próximo ir a Puerto Cabezas con unos 2,000 paquetes de comida para bendecir a la pastoral de aquella zona. Estamos viviendo unos tiempos muy especiales. Amén. Para unos son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y lo son de verdad. Pero estamos en el vértice de un derramar, Amén. de un mover del Espíritu Santo, de un mover del Espíritu Santo a través de todo el mundo y también de nuestro país, que va a bendecir la tierra, que va a bendecir todo, de tal forma que algún día Nicaragua será reconocida como el país donde la gracia de Dios Amén. y el poder de lo Así alto es. está en este lugar, Gloria a Dios. donde la tierra va a dar el fruto a más del 100%, donde la tierra va a ser regada por el rocío del cielo, donde la gente nos vamos a ver con ojos de cariño, de respeto, de admiración, Amén. donde no van a haber aún competencias entre hermanos o pastores, qué sé yo, sino que va a haber una actitud de unidad entre todos para bendecir a nuestro pueblo. Amén. Nicaragua tiene que ser bendecida en todo Así es. sentido, ¿verdad? Así es. Tenemos que orar por los que están en inminencia. Tenemos que orar por los hombres de negocio. Amén. Tenemos que orar por las madres, por los niños, por los Así jóvenes. es. Tenemos que orar aún por la policía. Tenemos que orar por todo el mundo. Por todos. Por los pastores, por las iglesias, por la radio, por la televisión. Algunas veces yo oro por los canales de televisión. Gracias. Porque son una expresión donde la palabra de Dios puede llegar a muchos lugares donde normalmente no se hace. Amén. Entonces, oramos por todo eso. Qué lindo. Oramos para que Nicaragua sea un país de bendición en todo sentido. Amén. Así es. No, estoy sorprendidísimo con toda toda la historia, ¿verdad? Y hay dos cosas que marcaron, de los cuales yo quiero pedirle que comparta un poquito, ¿verdad?, para todos. Y es, lo primero es de una posición top, el sueño de todo ejecutivo. Como usted dice, bueno, Dios le habla, ¿verdad? Pero hay muchas personas que ahora también tienen que tomar esa decisión.
Yo quisiera que usted le hablara a aquel que dice, tienes que tomar una decisión ministerial, Dios te está llamando. ¿Qué palabra usted le puede dar a aquel que le toca dar ese paso también a usted? Yo estaba en el Hotel Hilton de la Ciudad de México. Sí. Eran como las 6, 7 de la noche. Yo estaba orando. Esto después del sueño que les conté que había tenido en México, porque yo fui presidente, director para América Latina Editorial Vida de Miami. Wow. Entonces, uno de mis viajes en México, estando en el Hotel Hilton, orando de rodillas, yo le dije al Señor, Señor, mi madre dice que te sirva. Mi padre igual, mi esposa, mi pastor, pero tú nunca me lo has dicho. En ese momento, siendo un bautista de principios, tenía mi Biblia encima de la mesa y yo estoy arrodillado. Entonces vengo y le digo, Señor, ¿tú quieres que abra la Biblia? Yo nunca lo he hecho, Señor. Pero si tú quieres, yo lo hago ahorita mismo. Y yo sentí hacerlo, me levanto, agarro la Biblia y me sale Isaías 42, verso 1. De toda la Biblia, de todas las páginas, mis ojos se centran en Isaías 42, 1. He aquí mi siervo. Yo lo he llamado, yo lo sostendré, dice la palabra. Ahí lo tienes. Aquí lo tengo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Wow. Más claro no podía ser el Señor. Definitivamente. Tú puedes estar en la cumbre de cualquier profesión, carrera o situación económica o ejecutiva. Pero si tú sientes esto que yo sentí, no hay alternativa. Porque la persona que es llamada por Dios, una vez que él recibe esa convicción de su llamado, ya no tiene escapatoria. Ya no tiene. Entonces, aquí lo que me dijo el presidente de la empresa donde yo renuncié, que él me dijo que yo le mencionara a pastores que tuvieran la habilidad de hacer negocios como yo. Y yo le dije que lo que Dios quería era a mi persona. Entonces, el llamado es personal. Así es. El llamado es directo. Sí. El llamado es para ti, para mí. Entonces, yo animo, y Dios está llamando de las 7 montañas a mucha gente. Así es. Pueden ser profesionales, pueden ser hombres de negocios, comerciantes, aún políticos, y de toda clase de gente, porque el país nos necesita a todos. Así que yo te contesto en esa forma. Lana, usted habló de una Nicaragua que se acercó a través de un sueño. Una Nicaragua muy bella, pero que dijo, alimenta. ¿Cómo podemos...? Y creo que eso va... Sí, hay una dinámica bonita en la parte de los granos, pero usted dijo algo clave. Dijo, Nicaragua lo que más necesita es la palabra y buscar a Dios. Así es. Mira, entonces voy a tener que remontarme a la Biblia, al llamado de la restauración del templo de Jerusalén, digo, de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Reconocemos a Nehemías como el gran arquitecto en esa labor, pero sin embargo, 14 años antes llega a Jerusalén Esdras, este hombre de Dios que era, digamos, la figura de un apóstol, ¿verdad? Porque él, con el conocimiento de la palabra que él tenía, estableció primero lo que iba a ser el fundamento por el cual llegaba Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén.
Pero hay una expresión muy bonita, muy clara en Esdras que dice que Dios despertó en el corazón de aquellos que iban a llegar a Amén. hacer la reconstrucción de Jerusalén. Entonces el llamado así es. Y eso es lo que te inspira, eso es lo que te anima. Yo les digo sinceramente, yo amo a mi país, yo amo lo que mi vida ha gozado en las calles, en las conversaciones, en las tertulias, en todo, en la naturaleza. Yo actualmente estoy hospedado en un lugar donde puedo ver parte del lago y de los volcanes y eso me llena. Wow. Yo creo que ese amor de Esdras y de Nehemías se puso a llorar cuando le contaron cómo estaba Jerusalén. Entonces es un sentimiento que pone Dios en tu corazón y tú miras y recuerdas cómo era y cómo debe ser. Y el Señor permite y despierta en el corazón de aquellos que van a ser los libertadores o van a ser los edificadores de un nuevo movimiento espiritual. Wow, tremenda palabra. Pastor, el tiempo nos ha tomado, pero de verdad que estoy muy impactada poder escuchar un poco de la trayectoria, porque sé que hay mucho más, ¿verdad? Que el pastor tiene ahí toda un movimiento tremendo en Nicaragua, siendo el fundador de Mundo de Fe, también apoyando, realizando muchas conferencias para bendecir a los pastores. Yo creo que eso ha sido algo muy lindo porque ese corazón que el Señor le ha puesto de ver a una pastoral unida, como usted lo decía, no celos, no envidia, sino una pastoral que juntos nos unimos para buscar más de la presencia del Señor, para anhelar más como un solo cuerpo, el ver nuestra nación siendo transformada por el poder de Dios a través de familias que comienzan a ser edificadas, el tener en ellos la presencia del Espíritu Santo. Y pastor, me gustaría que usted pudiese dirigirnos en oración, una oración especial por los pastores que nos están viendo, por nuestra Nicaragua y por cada persona que está en sintonía. Einar hablaba, ¿verdad? Cómo esa decisión, imagínense, fue un sueño y cómo tomó esa determinación, porque no es fácil, ¿verdad? Dejar, uno dice, bueno, ¿y después qué, verdad? Renuncio, ok, qué lindo, pero ¿y después qué? Hay una familia que sostener, comodidades, tantas cosas, pero como usted decía, es que Dios me quiere a mí. Decía el pastor Marcos Brunet, que me gusta esa expresión, cuando tenemos a Jesús lo tenemos todo. Hay veces no es fácil tomar esa decisión, pero esa decisión es lo que cambia rotundamente el destino de la vida de alguien. ¿Te Así puedo que, agregar pastor, claro, algo pues, sobre ese tema, a ese punto? Yo Su micrófono, todo, pastor. Ahí. yo tenía todo y cuando menos 2 veces al año yo viajaba fuera del país con mi esposa y mis hijos. Por muchos lugares viajamos. Cuando yo recibo el llamado, los reúno a ellos y les digo, mis hijos, mi esposa, a partir de hoy voy a dejar negocios. Hemos tenido una vida muy cómoda. Posiblemente ya no va a ser igual, ya no vamos a viajar como antes. Así que ya se los comparto, porque estoy abrazando el ministerio, etcétera. Para la gloria de Dios, no nos ha faltado nada. Wow, amén, bendito Dios. Hemos viajado mucho. Bendito Dios. El Señor nos llevó a Jerusalén en una misión profética y estamos bendecidos en todo, porque el que llama, provee. Amén. Así es, así es. Wow. Pastor, se nos dirige Oramos. una oración. Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua Mashiach, ponemos en tus manos, Padre, a tu pueblo, a Nicaragua. Ponemos en tus manos a la pastoral, Señor, que ellos abran sus corazones y que permitan, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más íntimo de sus vidas y ellos usen el poder que hay en ti, Señor, para transformar sus vidas,
para tener vidas y ministerios de éxito, de un éxito en ti, Padre Santo, de un cambio personal y un cambio nacional. Padre, hablamos palabras de vida a cada pastor. Hablamos palabras de vida a cada esposa de pastor. Señor, para que ellas, junto con el esposo, caminen paralelamente, Señor, corriendo la tarea, la carrera que tú les has puesto a ellos. Bendigo, Padre Santo, en tu nombre todo aquello que signifique expandir tu palabra. Periódicos, radios, televisión. Oramos para que este canal, Señor, sea bendecido Amén. por tu Espíritu. Sí, Señor. Por tu Espíritu, de tal manera, Padre, que la palabra tuya corra por los valles, por las montañas, por los ríos, por los lagos de Nicaragua, Señor. Y que no solo en este país, Dios mío, sino en todo otro lugar, en Centroamérica o Suramérica. Gracias, Padre, por tu bendición para Nicaragua, porque tú amas a Nicaragua. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria, a ti sea el honor y la victoria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, apóstol, por habernos acompañado el día de hoy. Y todos ustedes, yo sé que hoy fue un programa de mucha bendición. Sé que el Espíritu Santo ha tocado tu vida, te ha inspirado, así que no dejes de creerle, no dejes de confiar en sus promesas, porque con tremendas cosas te sorprenderá el Señor. Nos vemos mañana con el favor del Señor. Bendiciones.